Un triángulo rectángulo es un triángulo determinado por un ángulo recto de 90 grados y dos ángulos agudos. Los elementos de un triángulo rectángulo consisten en dos catetos y una hipotenusa. La suma de ángulos agudos de un triángulo da 90 grados. Los catetos no pueden ser mayor que la hipotenusa y la suma de catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Para nuestro primer caso se nos pide resolver un triángulo ABC recto en B con ángulo agudo de 43, hipotenusa de 8, ABC, BC cateto opuesto y AB cateto adyacente. Para poder resolver ese triángulo tenemos que tener en cuenta las razones trigonométricas del ángulo 43, que sería el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo que el cateto opuesto sería igual al seno de 43 por la hipotenusa, y el coseno de 43, que sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, por lo que nos daría que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno de 43, y hay que tener en cuenta que todos los ángulos internos de un triángulo suman 90 grados. Como dato se nos proporciona el valor del seno de 43, que es 0,6819, y se nos proporciona el valor del coseno de 43, que es 0,7313. Para determinar el valor de BC, cateto opuesto, que le hemos puesto una incógnita y, tendríamos que aplicar la fórmula del seno, en donde nos dice que el cateto opuesto es igual al seno de 43 por el valor de la hipotenusa. El valor de la hipotenusa es 8 y el valor del seno de 43 es 0,6819, por lo que esta multiplicación daría como resultado 5,45. Para hallar el cateto adyacente tendríamos que aplicar la fórmula del cateto adyacente. Cateto adyacente es igual a hipotenusa por coseno, 8 por 0,7313, lo que nos daría un valor de 5,85, y para hallar el ángulo alfa tendríamos que alfa más 43 es igual a 90, alfa es 47 grados. Para nuestro siguiente caso se nos pide resolver un triángulo ABC con los siguientes datos: recto en B, ángulo agudo de 45, cateto opuesto BC de 4 unidades, cateto adyacente AB se desconoce y hipotenusa C se desconoce. Para poder hallar los valores desconocidos de la hipotenusa y el cateto adyacente tendríamos que aplicar las fórmulas de la cotangente y de la cosecante. La cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, sería AB sobre BC, por lo que es válido decir que AB es igual a BC por la cotangente de 45. En el segundo caso, para hallar la hipotenusa, sería cosecante de 45, hipotenusa sobre cateto opuesto, AC sobre BC, lo que sería lógico decir que AC es igual a BC por cosecante de 45. Se nos dan como valores la cosecante del ángulo 45, que vendría a ser 1,4142, y la cotangente de 45, que vendría a tomar el valor 1. Para poder hallar AB, cateto adyacente, aplicamos la primera fórmula, en donde nos dice que cateto adyacente es igual a cateto opuesto por cotangente de 45. Ya tenemos el valor de la cotangente de 45, que es 1, y el valor del cateto opuesto, que sería 4. 4 por 1, 4. Para poder hallar la hipotenusa tendríamos que aplicar la fórmula de la cosecante, donde nos dice que la hipotenusa es igual al cateto opuesto por la cosecante de 45. Tenemos el valor del cateto opuesto 4 por la cosecante de 45, 1,4142, que da el valor de 5,65. Y para hallar este ángulo que falta tendríamos que sumar 45 más alfa es igual a 90, por lo que sería 45. Para el tercer y último caso se nos pide resolver un triángulo ABC recto en B con los siguientes datos: ángulo agudo de 48 y cateto adyacente de 10. Para poder hallar el valor del cateto opuesto BC y la hipotenusa AC tenemos que jugar con las razones trigonométricas de 48, que en este caso vendrían a ser la tangente y la secante. Para la tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, por lo que sería el cateto opuesto es igual a la tangente de 48 por el cateto adyacente. Y en el caso de la secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente, por lo que la hipotenusa es igual al cateto adyacente por la secante de 48. Cabe mencionar que en un triángulo rectángulo sus ángulos deben sumar 90 grados. Para resolver el problema nos dan los siguientes datos: tangente de 48 es igual a 1,10 y la secante de 48 es igual a 1,4945. Para hallar el cateto opuesto tendríamos que aplicar la primera fórmula, en donde nos dice que el cateto opuesto es igual a la tangente de 48 por el cateto adyacente. En este caso, tangente de 48 es 1,10 y el cateto adyacente es 10. 1,10 por 10 es igual a 11. En el segundo, para hallar la hipotenusa, tendríamos que aplicar la segunda fórmula, en donde nos dice que la hipotenusa es igual al valor del cateto adyacente por la secante de 48. Tenemos el valor del cateto adyacente 10 por secante de 48, 1,4945. Hace es 1495. Y para hallar el valor de alfa tendríamos que sumar alfa más 48, da igual a 90, por lo que alfa es 42.